Hola queridos colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Bolognesi, yo soy médico especialista en psiquiatría, neuropsiquiatría, director del Departamento de Demencias de algunas instituciones acá en Mar del Plata y director del Departamento de Neurociencias y Trastornos Cognitivos en FADE, que es una institución también en Mar del Plata de diagnóstico, investigación y tratamiento. Agradezco particularmente a los laboratorios Casasco por la invitación para este ciclo de charlas muy interesantes acerca de deterioro cognitivo y demencias, dirigidas fundamentalmente a médicos clínicos, geriatras, médicos generalistas, que muchas veces se enfrentan con la realidad de tener que abordar inicialmente el diagnóstico, estudios, manejar situaciones conductuales complejas y situaciones familiares en contextos no muy propicios, en los cuales no hay médicos especialistas, no hay neurólogos, no hay psiquiatra, no hay neuropsiquiatra, mucho menos, o van una vez por mes, o no tienen agenda disponible hasta dentro de 1 o 2 meses, y algo hay que hacer. Vamos a hablar especialmente del deterioro cognitivo y demencias en esta charla de hoy. Va a ser una charla general, centrándonos especialmente en el Alzheimer, que no por nada fue descrita por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI. Vamos a ver por qué. Primero que nada vamos a definir lo que es una demencia. Siempre que hablamos de demencia estamos hablando de una afectación cerebral, es decir, hay una patología cerebral clara. ¿Sí? Puede ser más visible, como en el caso de un traumatismo de cráneo, como en el caso de una secuela de un accidente cerebrovascular o de un tumor, o puede ser menos visible, como muchas enfermedades neurodegenerativas que terminan produciendo cuadros demenciales. O sea, siempre tenemos que pensar que hay un cerebro que está enfermo. Después es importante ver que para hablar de demencia tiene que haber una declinación progresiva, estas dos palabras son muy importantes, de diferentes funciones intelectuales o cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando de cognición, y cognición viene de conocimiento, lo que nos permite comprender el mundo. No es solo la memoria, también es el lenguaje, funciones ejecutivas, praxias, orientación. Y fíjense, declinación, o sea, había un funcionamiento mejor que empeoró. No es que nunca llegó a ese funcionamiento, como puede ser el caso de un retraso mental, por ejemplo. Y esta declinación va avanzando. Y cuando esta declinación cognitiva ya tiene la suficiente severidad como para impactar en el funcionamiento de esa persona ya no puede funcionar como antes a nivel social, por ejemplo, pagar cuentas, manejar dinero, no puede funcionar laboralmente bien, no puede funcionar a nivel familiar. Cuando hay un impacto, y finalmente ya en las actividades instrumentales de la vida diaria o actividades básicas de la vida diaria, ahí recién hablamos de demencia. Si no, si hay un deterioro progresivo de funciones cognitivas, pero no hay impacto funcional, hablamos de un deterioro cognitivo leve. Entonces, ¿cuál es la principal causa de demencia? El Alzheimer. Aquí tenemos uno de los últimos trabajos, son las guías para diagnóstico de Alzheimer, de los grupos de trabajo de la Asociación de Alzheimer, del Instituto Nacional de Envejecimiento. Y fíjense que dice un poco lo que yo acabo de decir. Tiene que haber síntomas cognitivos o conductuales, esto es muy importante, se han agregado últimamente los síntomas conductuales, que tienen que interferir en las actividades de la vida diaria, que tienen que representar un deterioro en relación al funcionamiento previo, es decir, esta persona previamente a estos síntomas funcionaba mejor, y que no pueden explicarse por la presencia de fundamentalmente dos situaciones clínicas: un síndrome confusional, ya lo vamos a ver cuando hablemos de alteraciones conductuales y psiquiátricas, o un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, una persona con una depresión severa va a tener fallas en su memoria, en su atención, en su orientación, y no es una demencia. Una persona con una psicosis crónica también va a tener fallas cognitivas, y no por eso es una demencia. Y los síntomas cognitivos o conductuales tienen que afectar por lo menos 2 dominios, de algunos dominios que ahora vamos a ver. Generalmente afectan más de 2, pero por lo menos tienen que ser 2. No puede ser la falla de un único ítem cognitivo. Acá tenemos memoria, lenguaje, que puede ser el lenguaje hablado, leído, escrito, la atención, poder focalizar,
sostener el foco atencional, la orientación se va deteriorando primero en tiempo, después en espacio, después en persona, las funciones visoespaciales, funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son muy importantes, ya las vamos a ver creo que es la última charla, que vamos a hablar de deterioro frontal, donde más se afectan, que son aquellas tareas que nos permiten tener objetivos y metas y armar estrategias para poder lograrlos, y organización, planificación, ejecución de tareas, razonamiento o síntomas conductuales y psiquiátricos. Entonces, para hablar de demencia, ya con esto cerramos cuando podemos hablar de diagnóstico de demencia, tiene que haber dos síntomas cognitivos o conductuales tienen que interferir, tienen que tener un impacto en la vida diaria, un impacto funcional, tienen que representar un deterioro respecto del funcionamiento previo de este paciente, no es que siempre fue así, y la persona no puede ser diagnosticada con una demencia si en ese momento cursa un síndrome confusional o delirium, o tiene una enfermedad psiquiátrica que le puede estar produciendo esos síntomas. Causas de demencia, dijimos, la principal es el Alzheimer, pero hay muchísimas. De las degenerativas, el Parkinson, por ejemplo, muchas veces incluso el Parkinson comienza con síntomas cognitivos y después aparecen los síntomas motores. Huntington, demencia de Lewy-Body, los cuadros que aumentan la presión intracraneal, hematomas, tumores, ya habíamos hablado de tumores. La hidrocefalia normotensiva, el síndrome de Hacking-Adams, muy conocido, que lo padeció hace poco Carlos Salvador Vilardo, puede producir demencias, patologías autoinmunes, trastornos metabólicos, yo lo veo mucho, hipotiroidismos severos no tratados, déficits severos de vitamina B12, también de vitamina B1, que lo vemos en las demencias por agentes tóxicos, por ejemplo el alcohol, que produce déficit de tiamina, la vitamina B1, drogas, traumatismo, se ve mucho, yo veo muchas demencias en personas jóvenes por traumatismo de cráneo, sobre todo en accidentes de moto. Microtraumas frontales repetidos también producen demencias, esto se está estudiando en los Estados Unidos, sobre todo en jugadores de fútbol americano. Cuadros infecciosos, el HIV, la neurosífilis, hoy es menos frecuente de verla, pero este estadio de la sífilis, este estadio terciario, puede producir demencias, y obviamente, segunda causa después del Alzheimer, la patología cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares o la patología cerebrovascular de pequeños vasos. Pero como vemos, lo más frecuente es el Alzheimer, 55% de los casos, y si le sumamos el 12% de las demencias mixtas, que suelen ser cuadros de Alzheimer más la patología vascular, tenemos casi un 70% de las enfermedades, de las demencias son por Alzheimer. Le siguen 14% las vasculares puras, y el poquito porcentaje restante se reparte en otras demencias, fundamentalmente la de Lewy-Body. Decíamos que la enfermedad de Alzheimer es la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque está muy asociada al envejecimiento. Yo siempre digo que el Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, no es que si yo envejezco voy a tener Alzheimer, pero la realidad es que la edad es el principal factor de riesgo. Y como esto lo podemos ver en estadística. El grupo poblacional, el grupo etario de 65 años, tiene una prevalencia de enfermedad de Alzheimer más allá de en qué estadio de la enfermedad esté, sean pequeños olvidos o sea un cuadro avanzado. Decía, tiene una prevalencia de un 10%, es decir, una persona de cada 10 personas de 65 años tienen Alzheimer. Esto se duplica cada 5 años y llegamos a los 85 años de edad, a este grupo etario, con una incidencia, con una prevalencia de 50%. Es decir, 1 de cada 2 en vez de 1 de cada 10 o 5 de cada 10, como quieran verlo. Y tenemos, junto al principal factor de riesgo, que es la edad, un aumento de la expectativa de vida poblacional. Ustedes saben que las pirámides poblacionales están invirtiendo. O sea, tenemos que la edad nos aumenta el riesgo de padecer Alzheimer y que la población vive cada vez más años, con lo cual cada vez tenemos más pacientes con Alzheimer. Hay unas 50 millones o 60 millones de personas con demencia en el mundo, esta cifra se va a duplicar cada 20 años y se espera 82 millones de pacientes para el 2030. Faltan 9 años, no es tanto tiempo, 10 millones de casos nuevos por año, medio millón de casos en Argentina, un caso es cada 3,2 segundos a nivel mundial, y el costo es altísimo, como vemos,
el costo anual, este es un informe viejo del 2015, de 818.000, deben ser unos 900.000 millones de dólares al año actualmente. Claramente, entonces, el Alzheimer es un problema que excede la medicina, es un problema político, es un problema económico, es un problema social y que impacta no solo en el paciente que lo padece, pero que en general cursa con falta de conciencia de enfermedad, sino que impacta muchísimo en el entorno familiar, social y sobre todo en nosotros. En los médicos, quienes cuidan a pacientes con Alzheimer padecen más depresión, ansiedad y patologías cardiovasculares. Hay múltiples estudios que pueden buscar y que hablan respecto a esto, ¿no? De la prevalencia de enfermedades en cuidadores de pacientes con Alzheimer y otras demencias. ¿Y qué es el Alzheimer? Muy bien. Dijimos que es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, es una enfermedad en la cual se pierden neuronas. ¿Por qué se pierden neuronas? Porque se mueren. Las causas no están completamente dilucidadas. Hasta hace poco tiempo todos hablábamos sobre todo de, bueno, los depósitos de proteínas que se metabolizan anormalmente, la más conocida la proteína tau, perdón, la proteína amiloide, la beta-amiloide, después sumamos la proteína tau fosforilada, pero ahora descubrimos que cuando hay patología cardiovascular y cerebrovascular específicamente asociada, los síntomas de Alzheimer aparecen antes, son más intensos, progresan más rápido, o sea, la evolución es más tórpida. Acá vemos los neuronas normales, ¿sí? Un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer, donde vemos los depósitos de proteína beta-amiloide, las placas amiloides o placas seniles, porque se ven con la edad, o sea, no son patognomónicas del Alzheimer. Es cierto que en el Alzheimer aumentan y la cantidad de depósitos está es mucho más intensa, pero se las ven, son depósitos extracelulares, y tenemos también depósitos intracelulares de proteína tau en su variante hiperfosforilada, así que tenemos placas amiloides y ovillos neurofibrilares intraneuronales. Hay tres diferencias que son fundamentales, fíjense. Una cosa es el comienzo de la enfermedad, otra cosa es el comienzo de los síntomas y otra cosa es el comienzo de la demencia. La enfermedad empieza 10, 15 años antes y hoy en día ya estamos hablando de hasta 20 o 30 años antes. O sea, este depósito de proteínas por un metabolismo anormal comienza mucho tiempo antes de que aparezca ese primer síntoma, ese primer olvido, esa primera dificultad para encontrar una palabra. Es decir, que cuando aparecen los síntomas y empezamos el abordaje diagnóstico, ya tenemos un cerebro que viene enfermando y acumulando proteínas hace décadas. Por eso siempre solemos llegar tarde a la enfermedad y no tenemos tratamientos efectivos hasta el día de hoy. Y otra cosa es el diagnóstico de demencia, que ya vimos, es cuando estos síntomas tienen suficiente severidad como para impactar en la vida diaria. Así que diferenciemos esto, que es muy importante. Antes, para hacer diagnóstico tenía que haber un impacto en la vida diaria, si no, muchas veces se entendía que las fallas cognitivas eran normales en el envejecimiento normal, y entonces se hacía diagnóstico tardíamente. Hoy sabemos que hay un estadio previo en el cual hay enfermedad, pero no hay síntomas, y que estos cambios cerebrales comienzan décadas antes. Miren, les voy a mostrar un personaje que seguramente todos conocemos, el expresidente de Estados Unidos. Este señor fue presidente entre los años, Ronald Reagan, fue presidente entre el año 81 y el año 89, y él se diagnostica demencia en el año 93. En esa época, para hacer diagnóstico de demencia, tenía que haber un impacto importante en la vida diaria, como dijimos recién. Es decir, que este hombre se calcula que su segundo mandato presidencial ya padecía Alzheimer. O sea, como vimos, hay varias áreas cognitivas afectadas, no solamente la memoria, que bueno, un presidente de los Estados Unidos tiene una agenda, que se la manejan. Acá hay fallas también en la planificación, en la organización, en la toma de decisiones, en el manejo del control de impulsos. Es decir, hubo un presidente que tuvo a cargo al país más poderoso del mundo en una época de alto conflicto y de guerra fría y de amenaza de guerra nuclear, y estuvimos en manos
de una persona que podía tomar decisiones erróneas. Claramente estuvo asesorado, no toma decisiones unilateralmente, pero bueno, fíjense la importancia de hacer un diagnóstico precoz. Un concepto que me parece muy importante es que los procesos vasculares y el proceso de Alzheimer ocurren juntos, pero se estudian aparte. El cerebro es un órgano muy vascular que pesa 1,5 kilos aproximadamente y representa un 2% del peso corporal, pero consume 10 veces lo que pesa en oxígeno, en glucosa, en gasto cardíaco, un 20%. Y hay múltiples estudios que demuestran la interacción entre los problemas vasculares y la enfermedad de Alzheimer. El estudio más contundente es el estudio de las monjas de Nance Study, del cual lo vamos a hablar ahora en breve, pero fíjense algunos estudios que les voy a mostrar. Hubo un estudio que se realizó en la revista Brain en el año 2013, muy interesante, en el cual se hicieron autopsias, más de 5.000 autopsias, para diagnosticar y confirmar en estas autopsias enfermedades neurodegenerativas. Se ve mal la imagen, les pido disculpas, pero tenemos la demencia frontotemporal, las alfa-sinucleopatías, por ejemplo el por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer. Y se fijaron en cuántas de estas enfermedades degenerativas confirmadas en autopsias, en más de 5.000 autopsias, había una contribución de enfermedad cerebrovascular. Fíjense que en el Alzheimer el porcentaje es 79,9%, es decir, 80% de los pacientes ya fallecidos con Alzheimer confirmado por autopsia tenían enfermedad cerebrovascular asociada. Kaczynski, que es un gran neurólogo y uno de los principales referentes en patología cognitiva y que habla de esta asociación de la patología vascular, hizo este estudio muy interesante para evaluar el impacto que tiene un infarto, así sea una microisquemia, en un cerebro con niveles altos de amiloide. ¿Qué hizo Kaczynski? Tomó ratones. Estos ratones se reprodujo un modelo de Alzheimer, se les inyectó, por un lado, proteína beta-amiloide, segmentos de 25 a 35 péptidos, en inyecciones intraventriculares, para simular en un grupo de ratones patología de Alzheimer, ¿no? Depósito de amiloide, y después se les inyectó en forma unilateral un potente vasoconstrictor, la endotelina 1, ustedes probablemente la conozcan, para generar estas microisquemias. ¿Qué se vio? Normalmente cuando hay una isquemia, cuando hay un infarto, así sea un microinfarto, tenemos una zona lesionada por el infarto, las neuronas muertas, y tenemos un área perilesional de respuesta inflamatoria, de edema, que después va bajando. Esto es lo que hace que muchas veces después de una ACV algunos síntomas disminuyan. ¿Qué se vio en este estudio? Que el volumen de los infartos, cuando había presencia de proteína amiloide, era mucho mayor que cuando no había presencia de proteína amiloide. Y también se vio que el volumen del infarto al tiempo fue menor, que es lo lógico, en aquellos ratones que no habían, a los cuales no se les había depositado proteína amiloide. Fíjense en esta imagen, estas son distintas tensiones, la tionina mide el volumen infartado, esta mide el volumen de activación de la microglía y de respuesta inmune, y esta mide la activación de astrocitos, no importa, nos vamos a centrar en la tionina. Fíjense, en negro tenemos los ratoncitos a los cuales solo se les produjo el infarto, se les aplicó la endotelina 1, y en gris los ratoncitos que tuvieron endotelina más proteína amiloide. Fíjense que ya no, de entrada, a los 7 días, el volumen del infarto fue mucho mayor cuando había proteína amiloide. Y que a los 28 días, ese volumen y de área lesionada, que tiende a disminuir y que disminuyó, de hecho, acá en negro, en aquellos ratones sin patología amiloide, no solo no disminuyó, sino que aumentó el área lesionada cuando había depósito de proteína amiloide. Fíjense, ¿no?, la importancia. Yo siempre comparo con esta imagen. Es como que el depósito de proteína amiloide fuera dinamita, cartuchos dinamita apagados, mechas apagadas, que se van depositando en el cerebro, y que cuando hay una isquemia, cuando hay patología cerebrovascular, es como encender esa mecha y prender fuego el cerebro, incendiar el cerebro.
Acá está el The Nun Study, que es el estudio más importante que demuestra esto. Probablemente lo conozcan, es un estudio en el cual varias monjitas de un convento se prestaron, se está realizando desde el año 86, a cargo de David Snowdon, se prestaron a someterse a evaluaciones cognitivas mensuales o anuales, a laboratorios, a escribir un diario íntimo para ver cómo vivían las experiencias cotidianas, y cuando morían, donaban su cerebro para que fuera evaluado por un histopatólogo, obviamente un anatomopatólogo, que desconocía la historia de esa paciente y hacía diagnóstico de si había Alzheimer o no en base a los depósitos de proteínas. ¿Por qué se eligió este grupo de monjas? Porque no había consumo de alcohol, no había consumo de cigarrillos, de tabaco, no había consumo de drogas, tenían una alimentación saludable y se despejaban muchas variables de confusión. Todas tenían mismos ritmos, mismas rutinas, misma dieta, mismas experiencias cotidianas, mismos horarios, ¿sí? Y lo que se vio es que en las autopsias, cuando se diagnosticaba Alzheimer, porque eran cerebros enfermos con importantes depósitos de proteína, se veía, cuando se comparaba con las historias clínicas de estas monjas, que muchas de ellas nunca habían desarrollado síntomas. Entonces empezó a buscar, bueno, algo más hay aparte del depósito de proteínas, y ahí fue cuando se descubrió a la enfermedad cerebrovascular. También se descubrieron factores protectores como la habilidad lingüística, un estado emocional positivo, vida social activa. Se siguen estudiando a este grupo, a esta población, y se siguen subiendo y escribiendo artículos muy interesantes. Entonces, hay una alternativa al abordaje que estamos teniendo de las patologías cognitivas. Claramente hay un largo camino para entender el Alzheimer, pero mientras tanto hay algo que podemos hacer y que no hemos hecho, que es tomar un atajo y concentrarnos en lo que podemos modificar, que es el componente vascular, que lo sabemos identificar, que lo sabemos tratar, y hay que controlar los factores de riesgo cardiovascular, cosa que a ustedes, médicos clínicos, médicos geriatras, médicos generalistas, cardiólogos, les toca muy de cerca habitualmente, y que nos pueden ayudar muchísimo y que pueden concentrarse en esta tarea tan difícil de prevenir y tratar de manejar el Alzheimer. Bien, vamos a hablar de cuáles son los motivos de consulta más frecuentes con los cuales se pueden encontrar ustedes en el consultorio. En un paciente con un deterioro cognitivo más o menos avanzado, si hablamos de demencia, bueno, será claramente más avanzado. Clásicamente los olvidos, generalmente fallas en la memoria reciente, esto es lo primero que suele ocurrir en el Alzheimer, porque el área más afectada, ya lo vamos a ver ahora en algunas imágenes, es el hipocampo, que es donde se archiva la memoria reciente. Vamos a ver dificultad para encontrar palabras, las anomias, clásicamente, o discursos, lo que llaman circunloquios. Ahora vamos a ahondar un poquitito más, ¿no? Puede haber cambios en el ánimo, cambios en la conducta, como decíamos, ¿no? 2 o más síntomas cognitivos y o conductuales, o psiquiátricos, ¿no? Neuropsiquiátricos. Puede haber apatía, que el paciente no haga nada, no le interese nada, con un aplanamiento emocional importante, o desinhibición, o cambios en la personalidad. Esto lo vamos a abordar en una clase especial sobre cambios en la conducta y trastornos psiquiátricos. Puede haber problemas de orientación, perderse en lugares habituales. Si está más avanzado el cuadro, bueno, claramente vamos a ver que se pierden en su propia casa, por ahí. Pero si no, lo que vamos a ver es que se desorientan cuando salen a la calle, cuando estaban yendo al trabajo, si es que todavía están sosteniendo alguna actividad laboral, o cuando fueron a hacer compras, la confusión de fechas, olvidarse de compromisos que tenían pendientes, y dificultad para llevar a cabo tareas cotidianas, como puede ser hacer compras, o preparar una comida, olvidarse un ingrediente, o poner el ingrediente de más, o dejar de hacer esa tarea cotidiana. Muchas veces la familia justifica, ¿no? Son personas mayores, entonces no, esto que le cocinaba toda la vida y era su comida, su especialidad, la dejó de hacer porque ahora ya somos 2 nada más en casa, ¿no? Muchas veces hay como justificación por parte del familiar, como una negación
pero uno tiene que empezar a tratar de ver, bueno, está pudiendo hacer las cosas que hacía normalmente. Acá estamos viendo el impacto en la vida diaria que va a tener esta persona a partir de su cuadro de deterioro cognitivo. ¿Sí? Bien. Entonces, entre estos motivos de consulta más frecuentes, vamos a ver que si de repente yo elegí al azar un síntoma, ¿no? Aparece una dificultad en la denominación, esto que es tan común y que uno trata de, uno normalice, bueno, es normal de la edad, porque además pasa todo, ¿no? Más allá de la edad. Me cuesta encontrar una palabra, el signo de la palabra en la punta de la lengua, claramente puede ser normal, pero si esto está combinado con fallas en la memoria, con momentos que se desorientan, con cambios anímicos, puede corresponder un cuadro de demencia. Entonces, muchas veces uno tiene que buscar, no vamos a encontrar, y lo sabemos muy bien, es una premisa de la medicina, uno no diagnostica aquella patología en la cual no piensa y uno no busca aquella patología de la cual no sospecha. Entonces, hay una secuencia que es pensar que puede estar ocurriendo algo, ir a buscar, no esperar que nos refieran o nos cuenten, y a partir de ahí empezar el abordaje diagnóstico. Esto de las anomias, yo decía, es normal, pero no es normal que sean cada vez más o que sean cada vez más intensas. ¿Sí? Y también entre las dificultades del lenguaje encontramos lo que se llaman circunloquios, que es cuando la persona para explicar algo da muchas vueltas y uno le cuesta entender y seguirlo, pero porque no pueden organizar el lenguaje correctamente. Entonces, para respondernos una pregunta muy sencilla, hablan y dicen cosas y no terminan de decir nada al mismo tiempo, ¿no? También vamos a encontrar muy frecuentemente los cambios en la conducta y a veces si uno no busca lo cognitivo, por ahí la familia no lo va a referir, ¿no? Está más ansioso, o está más apático, o está más desinhibido, o se enoja más fácil, o los cambios en el ánimo, ¿no? Una depresión. Después de los 65 años, uno tiene que empezar a pensar que puede ser un síntoma inicial del Alzheimer o un síntoma comórbido, quizás ya hay alteraciones cognitivas no detectadas por la familia. Y acá estamos hablando sobre todo de una primera depresión a partir de los 65 años. No estamos hablando de un paciente depresivo que envejeció, sino de alguien que se deprime por primera vez a los 65 años o a partir de los 60, 65 años y que no tiene una causa. No es que, bueno, sí, qué sé yo, perdió toda la familia en un accidente y entonces se deprimió, o falleció su cónyuge y entonces se deprimió. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros tenemos estos motivos de consulta que son muy frecuentes, ya vimos, cognitivos o conductuales o anímicos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Alzheimer? Lamentablemente, para diagnosticar Alzheimer no existe un test que permita detectarla. Acá no hacemos una orina y nos sale un sedimento patológico y un recuento de, qué sé yo, de más de 100.000 colonias, unidades formadoras de colonias, y vemos que es germenés, y decimos, bueno, hay una infección urinaria, o tenemos una glucemia de más de 200 y decimos es una diabetes. Acá no hay una prueba que nos diga esto es Alzheimer. Entonces tenemos que combinar diferentes técnicas, diferentes recursos con los cuales contamos, y en el caso del Alzheimer hay otras demencias que se diagnostican ya sí, en forma mucho más concreta. Por ejemplo, si hay una hidrocefalia marcada y tenemos la tríada característica de la hidrocefalia normotensiva, de las alteraciones cognitivas, las alteraciones en el equilibrio, el aumento de la base de sustentación y la incontinencia urinaria, bueno, más la hidrocefalia, uno ya puede decir es un Parkinson. Pero si no, en el Alzheimer nos encontramos con que no hay una prueba específica. Entonces tenemos que evaluar al paciente, ahora vamos a ver cómo lo evaluamos. Es muy importante la entrevista familiar, y es muy importante que la entrevista con el familiar, con el referente, si no es familiar, será cuidador, será acompañante, será vecino, lo que sea, es muy importante que sea sola. Cuando nosotros abrimos la puerta del consultorio y vemos que hay un paciente acompañado, ya nos orientamos bastante a que algo está pasando
con respecto a la conducta o a la parte cognitiva, y cuantos más familiares vemos, solemos decir, es probable que el cuadro sea más complicado, ¿no? Si vinieron el marido, los 3 hijos, los nietos, y ya probablemente uno empieza a pensar que el cuadro es más complejo, pero siempre tenemos que decir, bueno, vamos a evaluar, voy a hacer pasar primero al paciente, después voy a hacer pasar al familiar, a un familiar, un referente solo, y después nos vamos a volver a ver todos. Y es muy importante la entrevista con el familiar a solas, porque es muy difícil hablar de alguien como si no estuviera ahí, y aunque parezca que está totalmente desconectado incluso, es muy complejo, es insensible, irrespetuoso, diría yo. Y también es muy difícil hablar de alguien, incluso para el familiar, referir algunas situaciones que están ocurriendo, cuando el paciente está ahí al lado y las niega y se enoja y empiezan a discutir y terminamos en el medio de una pregunta conflictiva familiar que es preferible evitar. Entonces ya pautar de entrada, voy a hacer pasar primero el paciente, después va a pasar un familiar, todos van a hablar, ¿sí? Y el familiar es fundamental, porque si tenemos una persona con deterioro cognitivo, muchas de las cosas que nos diga las tenemos que corroborar. Y todas las indicaciones que demos se las tenemos que dar al familiar, porque el paciente se las va a olvidar. Entonces, hay mucha información que nos tiene que brindar el tercero. Y si el paciente vino solo, tendremos que citar si detectamos fallas cognitivas. Por ahí no vino a consultar por sus fallas cognitivas, porque no tiene conciencia de estas fallas, pero las estamos detectando, tenemos que citar al familiar. Obviamente hay que hacer una evaluación cognitiva, lo ideal es de todos los dominios intelectuales, sino un screening básico, de los más importantes, las neuroimágenes y el laboratorio. Y cuando combinamos todo esto, podemos tener un acercamiento diagnóstico más certero. Yo decía recién en esta diapositiva, evaluación clínica del paciente y entrevista con el familiar. Bueno, tenemos que salir a buscar los síntomas. Entonces acá hay algunos ejemplos que yo puse de cómo buscar. Bueno, hay déficit en el aprendizaje, o sea, le está costando adquirir nueva información, formar nuevos recuerdos, o sea, existe este problema en la memoria reciente que es típica del Alzheimer. Bueno, repite preguntas, se olvida datos, se olvida que ya habló de algo o que ya le dimos una información y la vuelve a preguntar, porque muchas veces la familia dice, no, de la memoria está bien. ¿Por qué dicen esto? Porque la memoria remota, que se guarda en otro sector cerebral a nivel frontal, más preservado al inicio de la enfermedad, está, valga la redundancia, preservada. Entonces el paciente recuerda hechos remotos de hace 40 o 50 años perfectamente, pero no se acuerda qué almorzó hoy, o no se acuerda si ya almorzó. Entonces la familia, cuando uno pregunta, el paciente obviamente preguntamos, tiene problemas de memoria, y en esta anosognosia, en esta falta de conciencia de enfermedad o de síntoma, nos va a decir que no. Pero el familiar muchas veces también puede ocurrir que nos diga, no, de la memoria anda bárbaro, si se acuerda de cosas de hace 40, 50 años perfectamente. Tenemos que preguntar, ¿y datos nuevos? Ah, no, lo nuevo se lo olvida, pero porque no presta atención. No, no es porque no presta atención, es porque no puede guardar la información. Entonces, por ahí los síntomas de este no poder guardar la información es repetir tópicos, contar siempre 3, 4 veces lo mismo, preguntar muchas veces lo mismo, olvidarse de citas, de compromisos, de que alguien llamó y qué dijo esa persona que llamó por teléfono, olvidarse que ya le explicamos algo, que ya le dijimos cuál era el horario en el cual íbamos a volver. Bueno, hay déficits en el lenguaje, cuesta encontrar palabras, aparecen estos circunloquios de los que hablaba recién, eso hay que buscarlo. Hay déficits en las habilidades visoespaciales que clásicamente, o en la orientación, que clásicamente se afectan inicialmente, se desorientan geográficamente, salieron a hacer las compras y se perdieron, estaban manejando y en un momento se perdieron y no sabían para dónde tenían que ir. Tienen problemas, por ejemplo, para vestirse, les cuesta organizarse con las prendas, saber qué va arriba, qué va abajo. Estas dificultades visoespaciales y de organización hay que buscarlas. Hay déficits en el razonamiento o en tareas más complejas, por ejemplo, le cuesta manejar dinero, o como decía yo, le cuesta cocinar porque
le faltan ingredientes, o pone ingredientes que no va, o lo hizo crudo, o no prendió el gas, o se olvidó de apagarlo, le cuesta manejar. Muchas veces la familia dice, doctor, ya no puede manejar, hace cualquier cosa, no frena en las esquinas, pasa en rojo, no se da cuenta, se distrae, va a matar a alguien. Bueno, eso hay que empezar a preguntarlo, hay que escuchar a los referentes. Y bueno, obviamente, síntomas neuropsiquiátricos recientes, o sea que no sean de toda la vida, o empeoramientos, ya tenía de antes, sin causa. Cambió la personalidad, era muy tranquilo y ahora está más irritable, más agresivo, o al revés, o siempre fue agresivo pero ahora es más, o está deprimido, o está ansioso, o tiene ideas delirantes, de las cuales ya vamos a hablar, de robo, de infidelidad, lo vamos a ver en el capítulo en la charla de alteraciones en la conducta. Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos hacer y de los datos que tenemos que intentar recabar. Después decíamos, obviamente tenemos que hacer una evaluación cognitiva. Estas fallas cognitivas tenemos que plasmarlas, tener un dato objetivo. Primero, para ver qué áreas están afectadas. Segundo, para poder ver con qué severidad están afectadas. Y entonces, si se va a hacer una estimulación, una rehabilitación, poder orientar bien quién la vaya a hacer. Y además, porque esto es un valor objetivo. En general, estas pruebas se repiten al año, o 6 meses, dependiendo de la situación, y uno no puede decir, sí, me parece que está un poco mejor de la memoria, o me parece que está peor. No es me parece, no es a ojo, sino que esto es como decir, sí, creo que está mejor de la presión. No, ¿cuánto tenía, cuánto tiene ahora? Bueno, ¿cuánto puntuó hace un año en cualquier test, en cualquier prueba, y cuánto puntúa ahora? Hubo un progreso, empeoró, progresó, que el deterioro en general es progresivo, pero ¿a qué velocidad está progresando? ¿Sí? Y esto es muy importante también para decidir el nivel de deterioro, cuándo iniciar el tratamiento farmacológico, si está funcionando, si no está funcionando. Tenemos test de screening, todos sabemos lo que es un test de screening. Los más usados es el Mini-Mental, es el peor enemigo del Alzheimer, porque el Mini-Mental cuando detecta deterioro cognitivo, ya el deterioro cognitivo lo diagnosticó el verdulero que recibe al paciente todos los días cuando va a hacer compras, así que yo diría que no es el mejor. Después tenemos el Addenbrooks, el ACE, yo recomiendo el ACE-R, que es el revisado, son muy fáciles de aplicar, 15, 20 minutos, y detectan con mucha mayor precisión el ACE, o el MoCA, que es el test, la evaluación cognitiva canadiense de Montreal, que va más hacia funciones ejecutivas que a veces se nos pasan por alto, estas de planificación, de organización, de control de impulsos, de inhibición. Decía que el Addenbrooks incluye el Mini-Mental, pero tiene más pruebas y lo hace más sensible. Por ejemplo, en el Mini-Mental, para reconocer objetos, tenemos 2 objetos que le mostramos al paciente, probablemente muchos de ustedes han tomado algún Mini-Mental en su vida, y esos 2 objetos son una lapicera o un lápiz y un reloj. Son objetos muy habituales y es muy probable que el paciente, salvo que ya esté absolutamente, por eso digo, absolutamente perdido, es el diagnóstico lo hace cualquiera, los va a reconocer. En cambio, el Addenbrooks agrega 10 elementos visuales más que son reconocibles, pero que ya no son tan sencillos. Por ejemplo, un rinoceronte, una corona, un barril, un ancla, un camello. Ya entonces es posible que alguno de estos objetos no los reconozca tan fácilmente, y ya uno que falle ya es una luz de alerta. Obviamente que si tenemos la posibilidad de contar con alguien que pueda hacer una batería neurocognitiva en la cual se evalúan todas las funciones y con muchísima mayor profundidad, bueno, esto es lo mejor, ¿no? Pero los test cognitivos de screening los podemos tomar en el laboratorio, son muy simples y no nos sacan más de 15 o 20 minutos y ya podemos derivar con una idea de que hay un deterioro cognitivo, de qué áreas están fallando, porque aparte los test están organizados y dicen a qué áreas se está evaluando con cada una de las pruebas, y derivar al paciente con una mayor claridad diagnóstica. Tenemos que hacer un laboratorio porque tenemos que descartar otras causas, como vimos,
de deterioro, de fallas cognitivas. El laboratorio clásico para el Alzheimer o para cualquier demencia incluye un hemograma completo, por ejemplo, ver que no haya una anemia muy severa y que entonces los problemas de concentración, de atención, sean por un agotamiento, por una fatiga cognitiva a partir de la hipoxia que está teniendo ese paciente, eritrosedimentación, buscar los cuadros infecciosos, inflamatorios, enfermedades reumatológicas, como decíamos, glucemia, ver todos los factores de riesgo también cardiovascular, ¿no? La glucemia, el colesterol, todo el perfil lipídico, la función renal, la función hepática, que obviamente si hay una insuficiencia renal, si hay una insuficiencia hepática y ahí tenemos una toxicidad cerebral a causa de estas insuficiencias de órganos tan importantes, tan vitales, que pueden afectar al paciente cognitivamente, un ionograma también. Hay que agregar calcio, fósforo y magnesio, que ustedes saben bien que no vienen en el ionograma normal, y que sus déficits también pueden impactar en la función cognitiva. La función tiroidea es fundamental. Un hipotiroidismo severo no tratado va a tener síntomas cognitivos, además de los que ya conocemos. La vitamina B12 y el ácido fólico. Es muy común, sobre todo en los adultos mayores, que haya déficit de vitamina B12 por una atrofia en la mucosa gástrica y un déficit en la síntesis de factor intrínseco. Si hay menos factor intrínseco, se absorbe menos la vitamina B12, y la vitamina B12 da síntomas neuropsiquiátricos inicialmente. Se aumenta el volumen corpuscular medio, es una anemia macrocítica. Primero aumenta el volumen corpuscular medio con la hemoglobina corpuscular media, conservándose en los índices hematimétricos la concentración de hemoglobina corpuscular media dentro de valores normales. Eso es lo primero que pasa. Luego viene la anemia, pero ya el déficit de B12 puede traer síntomas neuropsiquiátricos y son las demencias reversibles. Yo he recibido pacientes con severos déficits de vitamina B12, en general alcohólicos, por eso también, si hay antecedente de alcoholismo, habría que pedir una B1, la tiamina, y con reposición de B12 a tiempo, si ya hubo un daño neurológico importante, ya es irreversible, pero corregida a tiempo, son de los pocos deterioros cognitivos o cuadros demenciales reversibles. Obviamente hay que pedir BDRL, HIV, no tener vergüenza en pedirlo porque es grande, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir? Sí, ¿cómo voy a buscar sífilis, HIV? Es un señor, es una señora de 80. Yo una vez diagnostiqué un HIV en un paciente de 90 años y no se lo había contagiado en una transfusión, ¿eh? Se lo había contagiado porque le gustaba salir de aventuras. Y una orina completa con el sedimento, con el cultivo, para descartar algún otro origen infeccioso. Bueno, imágenes. Imágenes estructurales, clásicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, acá en esta mitad tenemos, perdón, que anda como lento el cursor, un cerebro sano y un cerebro con un Alzheimer avanzado, ¿sí? Vemos mucha atrofia, y lo que vamos a ver en estos cortes coronales es casualmente el sector más afectado, que es, bueno, primero la atrofia. ¿Ven cómo se van profundizando todos los surcos y las cisuras, sobre todo a nivel silviano, cisura central, y va aumentando el tamaño por una cuestión proporcional, no hay una hidrocefalia, es un aumento relativo del tamaño de los ventrículos y de la cantidad de líquido cefalorraquídeo, menos materia gris, como decía un profesor mío, más agüita. Pero vamos a ver también, además de esta atrofia y el aumento de los ventrículos, vamos a ver que lo que se va atrofiando mucho es la zona del hipocampo, el sector medial del lóbulo temporal. Esta es la parte lateral del lóbulo temporal y esta es la parte medial, y esto se va achicando, lo vamos a ver acá, un seguimiento. Fíjense, lateral, medial, esta zona medial está agrandada, acá bien arriba tenemos el hipocampo, la forma del caballito de mar. Fíjense cómo a medida que progresa se va achicando este caballito y cada vez tenemos más líquido cefalorraquídeo. Obviamente que la imagen tiene que estar bien hecha, tiene que ser un lugar donde podamos pedir una volumetría del hipocampo, sería lo ideal, porque en general no es algo que esté muy avanzado, no es tan visible. Y
no es lo que vamos a ver habitualmente. ¿Qué vamos a buscar habitualmente en las imágenes? Bueno, sobre todo la atrofia no nos dice nada, porque la atrofia la podemos ver y la persona está totalmente lúcida, o podemos encontrarnos con que no hay nada de atrofia y que no recuerda ni dónde está el baño en su casa. Vamos más que nada a descartar otras cosas con las imágenes. Una hidrocefalia real, lesiones isquémicas, lesiones tumorales, postraumáticas. Vamos a pedir las imágenes para descartar o para ver la patología vascular asociada. A veces no descarta el Alzheimer, las microisquemias no lo descartan, pero se ven muy bien como puntitos blancos en T2, en FLAIR, en esa secuencia se ven muy bien las isquemias. Cuantas más isquemias tenemos, ya vimos, más se incendia el cerebro si hay depósito de amiloide. Después tenemos imágenes funcionales. Estas no se suelen hacer, no las cubre casi nadie. Este es un PET con FDG, la fluorodesoxiglucosa, muestra el metabolismo cerebral y vamos a ver un hipoflujo. En realidad no miden el flujo, no miden la cantidad de mililitros por minuto que están pasando por un sector, sino que miden el metabolismo, el consumo de oxígeno, pero lo que vamos a ver es un hipoflujo, así se llama, biparietal y bitemporal, y eso es clásico del Alzheimer, si no veremos frontal en la demencia frontotemporal, o occipital en variantes posteriores del Alzheimer, la atrofia cortical posterior, por ejemplo, o variantes puramente temporales en la afasia logopénica, que es otra variante de la enfermedad de Alzheimer. La verdad que las imágenes funcionales no las cubren en las obras sociales, las prepagas son muy caras, se hacen generalmente estos PET con FDG, que es la fluorodesoxiglucosa, se hace en Buenos Aires, en Fleni, no es sencillo conseguirlas, pero bueno, sepamos que existen, ¿sí? Y después tenemos los biomarcadores de depósito de amiloide que se ven en estudios de imágenes claramente, acá las vamos a ver, ¿sí? Un sujeto normal, y cuanto más depósito hay de proteína amiloide, más visible lo vemos, ¿sí? Es este color, este es un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Y este ya es un Alzheimer bien declarado, por una gran cantidad de depósitos de amiloide. Esto también se hace solamente en Buenos Aires, también es muy caro. Recordemos que los depósitos se encuentran de 10 a 20 años antes del inicio de los síntomas, pero sepamos que la presencia de beta-amiloide en el cerebro no es igual al diagnóstico de Alzheimer. Gran parte de la población normal, a medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo depósitos de proteína, obviamente no tan excesivos como veíamos recién, pero hay, o sea que la presencia no es diagnóstico. Contribuye, no es un estudio que se pida de rutina para nada, es ideal combinarlo con una punción lumbar donde nos vamos a encontrar con bajos niveles de amiloide. ¿Por qué? Porque el amiloide se está depositando en las placas, y con altos niveles de proteína tau, sobre todo tau total y tau fosforilado. O sea, bajos niveles de amiloide en punción lumbar, con altos niveles de proteína tau total y proteína tau hiperfosforilada, son sospechosas junto con esta imagen. Pero es muy importante al hablar de biomarcadores tener en cuenta esto que les puse acá, ¿no? Que es más importante la ausencia de biomarcadores que la presencia, porque la ausencia, o sea, que no haya una acumulación importante de beta-amiloide en el cerebro, en la tomografía por emisión de positrones, y que no haya alteraciones en líquido cefalorraquídeo, a mí me permite descartar la enfermedad de Alzheimer, aunque haya un deterioro cognitivo y aunque haya una demencia. Lo que yo puedo decir es, no es por Alzheimer. Ahora, su presencia no es diagnóstico de certeza, porque puede estar, y sin embargo, la causa del deterioro cognitivo ser otra. ¿Cuándo se piden estos estudios? Y si es que el paciente los puede abordar económicamente, se piden en las demencias de inicio muy precoz, en gente joven, o en las presentaciones atípicas en las cuales uno quiere ver si puede ser Alzheimer o hay que buscar causas más raras. Ahora, si nosotros juntamos biomarcadores positivos más test cognitivos positivos,
podemos distinguir qué pacientes que incluso tengan un deterioro cognitivo leve, si encontramos los biomarcadores positivos, pueden llegar a desarrollar una enfermedad de Alzheimer en el futuro. Pero no es estudio de rutina para el diagnóstico. Acá tenemos vemos cómo van progresando, ¿sí? Fíjense, en gris, el depósito de amiloide que es la enfermedad preclínica, décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas, que sería el deterioro cognitivo leve cuando no hay impacto funcional. Mucho tiempo antes, o poco tiempo antes, depende de la velocidad de progresión, de la demencia. Luego viene el daño neuronal por acumulación de proteína tau. Luego viene la atrofia, que la empezamos a ver mucho tiempo después, fíjense, probablemente años después, y recién después vemos los síntomas cognitivos que van creciendo y finalmente el impacto funcional que nos lleva a la demencia. Dos palabras antes de terminar respecto al tratamiento farmacológico, que lo vamos a abordar con mucho mayor detenimiento en la próxima charla. Tenemos fármacos antidemenciales. Hay dos grupos básicamente, los anticolinesterásicos, o sea, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es el fármaco de elección para el inicio del tratamiento. Ya vamos a ver dosis, vamos a ver estudios que hay que pedir previamente, como un electrocardiograma, por ejemplo, para descartar trastornos en la conducción cardíaca, por el aumento del tono colinérgico, obviamente. Hay clásicamente tres fármacos: el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. El más usado de todos, sin duda, por costos, por sencillez, es el donepezilo y por accesibilidad, ¿no? Y después tenemos los moduladores de la transmisión glutamátérgica. Acá tenemos un único fármaco, que es la memantina, que fue el anteúltimo en ser aprobado por la FDA hace 18 años. Recientemente la FDA aprobó un nuevo fármaco, el aducanumab, que en realidad son anticuerpos monoclonales, muy discutidos, con muchas banderas rojas y sin mejorías clínicas demostradas claramente. Así que sobre el tratamiento farmacológico vamos a hablar con más detalle en la próxima charla. Yo les agradezco mucho la atención. Sé que estamos todos cansados. Estas charlas por suerte quedan grabadas como para que uno pueda volver a escucharla con más atención o escucharla en parte. Nuevamente agradezco al laboratorio Casasco y a ustedes por haberme aguantado este rato, que se ha hecho un poquito largo, y los espero en las próximas charlas. Hasta luego y muchas gracias.